Señoras y señores, volvemos en este Perros Guardianes del día de hoy. Bueno, y como todos los martes tenemos la sanísima y hermosa costumbre de presentar esto que es un programa dentro de otro programa. Y en este programa que comienza ahora tiene que ver con todo, tiene que ver con las raíces, tiene que ver con la historia y tiene que ver profundamente con lo humano. Y un montón de cuestiones más entre esas, pero esas son las que me gusta destacar hoy. Y no me queda más que presentar al conductor de este viaje por el pasado, presente y futuro, como siempre lo decimos, el doctor Pablo Yarkov, al frente de Morayá. Buenas tardes, pero muy bien, muy contento siempre de compartir con ustedes. Para los que están del otro lado tienen que saber que acá se vive una atmósfera maravillosa en la que uno puede compartir y elevarse de alguna manera, como vos decías. Pero bueno, hoy vamos a elevarnos con Morayá de una manera increíble. Bien. Porque vamos a retomar un poco el final de nuestro programa pasado, bien, donde ya entramos de lleno a la historia de Moshe, de Moisés, donde recuerden ya todas las vivencias que tuvo que pasar Moisés para convertirse en definitiva en el hombre que ni más ni menos que el Creador eligió para liberar a su pueblo, para sacar a su pueblo, el pueblo de Israel, los hijos de Israel, que estaban esclavizados en Egipto. Recordamos eso, ¿no? Entonces, el Creador elige a Moisés para que él sea el que vaya desde el desierto donde estaban. Recuerden que estaban en Midán, en el desierto, que se había casado con una de las hijas de Itró, del sacerdote, Zipora o Séfora, como quieran. La cuestión que Moisés es elegido por el Creador, se le aparece desde la época de Jacob, que a nadie, ni a José... En un zarzo en llamas, ¿es así? Sí, una zarza estaba en llamas y que le llamó la atención a Moisés porque no ardía la zarza, o sea, salían llamas pero se mantenía... No se quemaba, claro. No se quemaba. Y esto es muy interesante tener esta metáfora presente, porque sería la misma idea de Dios, ¿no? Del Creador, que está con toda esa energía que no se consume, es una energía eterna. Así que bueno, eso fue lo que llamó la atención. Moisés se acercó y el Creador le habló directamente a Moisés. Desde la época de Jacob, recordá, Salvador, habían pasado 420 años aproximadamente, que es el tiempo que vivieron los israelitas, o sea, los hijos de Jacob, en Egipto. Había pasado todo ese tiempo y en todo ese tiempo no hay registro en la Torá, en la Biblia, de que Dios se haya comunicado directamente con algún hombre. Hasta Moisés. Hasta Moisés. Desde Jacob, que no había habido nadie que hable directamente, que Dios le hable directamente. Venimos de Abraham, tiene un encuentro. Abraham tiene un par. Por supuesto, el gran encuentro que tuvo Abraham, después Isaac, después su hijo, Jacob, que varias veces también, recuerden cuando lucha con ese ángel que mandó, que cambia el nombre de Jacob por el nombre de Israel. El que nunca se cansa. Exactamente, el que lucha puede ser interpretado a la par de Dios, Jacob, por Dios, con Dios o contra Dios. Pero esa es la idea. La cuestión que Moisés... va a recibir la orden, el Creador le va a decir: Moisés, vos vas a tener que ir a liberar a mi pueblo, que yo lo escucho. O sea, en ese momento el Creador le cuenta a Moisés que escucha el sufrimiento, ese sufrimiento que Moisés también había visto. Recuerden que Moisés tenía esa dualidad, claro, él veía a sus hermanos. Tiene que huir porque ve una injusticia, no se aguanta y termina cometiendo un crimen porque ve el sojuzgamiento de sus hermanos. Exactamente. Con respecto a eso voy a hacer una pequeña paradita ahí y les voy a contar que uno de nuestros oyentes, que curiosamente es profesor y es profesor de historia, que le gustó mucho el programa, le pareció interesante que haga hincapié en algo que comentábamos el otro día con respecto a por qué Egipto
recuerden, en la Torá, Egipto es sinónimo de casa de esclavos. Es sinónimo. Decir Egipto o decir casa de esclavos es sinónimo. ¿Por qué? Recuerden que cuando José llega a Egipto, había sido vendido como esclavo y estos, los ismaelitas, recuerden, los descendientes de Ismael, que eran los que vagaban por el desierto, llevaban mercadería, negociaban en Egipto. Recuerden que la mamá de Ismael era egipcia, así que estaban ahí en el barrio, que conocían cuando lo venden a Yitro. Recuerden, Yitro era el jefe, el que manejaba la cárcel del faraón en Egipto. Él lo venden como esclavo. Y recuerden que José, siendo esclavo en la casa de Yitro, pasa a ser el que administraba todo. Tanto administraba que un día la mujer de Yitro se le insinuó. Recuerden toda esa situación en la que José tuvo que salir corriendo, donde lo inculpó. José termina en la cárcel. Y ahí de nuevo, por segunda vez, ¿qué pasa con José en la cárcel? Se convierte en el administrador de la cárcel. Otra vez. Él vuelve a ganar confianza, todo termina siendo el gobernador de la cárcel. Y de la cárcel, ¿cómo sale? Interpretando los sueños del faraón, y de nuevo se convierte en el gobernador de Egipto. Fíjense toda esta situación y cómo deja bien en evidencia que el pueblo, o sea, lo que es la esclavitud, lo que es la falta de libertad y lo que es tener tu cuerpo, que digamos está a merced del otro, del que es tu dueño. Sometido completamente. No tenés esa idea de esclavitud, que no está vinculada necesariamente con la idea de maltrato. Puede que te traten muy bien, pero vos perdiste todo. Claro. Bueno, en esa idea... Tenés un dueño, exacto. Exactamente. Tu cuerpo. Recuerden, acá voy a saltar un poquito, pero quería dejar bien evidencia esa idea, ¿no? De Egipto, casa de esclavo, donde el pueblo israelita, el pueblo, los descendientes de Israel, los hijos de Israel, terminan esclavizados. Nosotros pensamos en el maltrato, ¿viste? El esclavo que le están dando látigo. No necesariamente. El esclavo es esclavo porque no puede disponer de su cuerpo. Tiene que vivir en un lugar, tiene que seguir las órdenes, no tiene ninguna capacidad de tomar decisiones. En ese estado de esclavitud tenemos que pensar que estaba el pueblo israelita. Por eso las condiciones de trabajo. Recordemos el programa pasado cuando hablábamos del trabajo, vos, Salvador, que hablabas de toda la inquietud que te generaba la falta de trabajo, la necesidad de trabajo y si se estaba generando trabajo. Bueno, los israelitas vivían en una situación donde las penas del trabajo y las cargas impositivas, todo eso había convertido en una situación de esclavitud. Entonces, Dios, el Creador, le pide a Moisés, lo elige para que vaya y libere al pueblo. Imagínense, cuando le dice esto Dios el Creador a Moisés, que Moisés sin duda era un hombre de mucha fe, porque en ningún momento duda que esas voces que le hablaban era Dios. Cuando se acercó a la zarza, era completamente determinado. Está claro la fe profunda que tenía ese hombre, Moisés. Por eso era determinado en todo lo que hizo. Desde que empezaste a contarlo era determinado. No tuvo ninguna inseguridad. Exactamente, qué bueno que lo veas así, porque a veces la lectura de la Biblia, de la Torá, lo que hacen muchas personas es verlo así todo como muy descolgado. Claro. Y cuando lo estamos viendo así de forma exhaustiva, como vamos avanzando, podés comprender y entenderlo a Moisés. Entonces Moisés lo primero que hace es manifestarle al Creador de que él no está en condiciones. Que por qué él, por qué el pueblo va a creerle. Imagínense, Moisés ya hace 40 años que no vivía en Egipto. Imagínense a ese hombre con esa dualidad que tenía, haber sido criado por su madre hebrea y también haber sido después adoptado y cuidado por su madre egipcia. Con todo el conocimiento que tenía Moisés, cuando Dios le da esta tarea a él, se manifiesta incapaz, dice, ni siquiera sé cómo voy a lograr que los hebreos, o sea, mis hermanos, me crean cuando le diga, vengo acá, ¿por qué me creerían? ¿Quién soy yo? Y ahí Dios, el Creador, le aclara que no es él,
Claro. Es Dios, es el creador que lo va a acompañar, es el creador el que le va a poner las palabras en la boca de Moisés, o sea, que se quede tranquilo y lo va a acompañar, porque no solo es convencer al pueblo que él va a liberarlo, sino que tiene que convencer a alguien todavía mucho más difícil, que es al faraón de Egipto, ni más ni menos. Va a tener, eso le pide el creador, que vaya, que saque al pueblo de Israel de Egipto, pero además convenza al faraón para que los deje salir. Una tarea ya desde el principio casi imposible. Tal es así que Moisés en todo momento trata de sacarse esa responsabilidad. Imagínate, tenés que ir a convencer al faraón que libera a todos los esclavos que le pagaban un montón de impuestos, dejarlos ir de un día para el otro. Y que era la mano de obra que tenían ahí sometido y que los pastores que hacían la tarea que los egipcios no querían hacer porque era aborrecible. Mirá si los voy a dejar ir. Bueno, esta tarea... miren qué astuto Moisés, pero también qué humilde. ¿Te acordás cuando hablábamos de la humildad, Salvador? Sí, y te dije que Moisés era el hombre más humilde de todo, porque le dicen, no estoy en condiciones, pero además una vez que el creador lo sigue convenciendo que se quede tranquilo, que él va a estar al lado de él cuando esté ahí, le dice, pero que yo ni siquiera hablo bien, o sea, que soy tardío a la hora de hablar, por no decir tartamudo. Era un hombre que le costaba muchísimo expresarse. Imagínense los traumas que traería de su niñez, ¿no? De su vida. La persecución, volver a adaptarse a las lenguas que manejaban en el lugar donde terminó viviendo ahí con Yitro y con Zipora. Bueno, la cuestión que cuando le dice eso, acá ya se enoja el creador directamente. Varias veces se va a enojar con Moisés. Tengamos presente. Una de las últimas veces que se va a enojar con Moisés, el creador, le va a decir, vos no vas a entrar en la tierra prometida. Se enojó y tal es mal. así que Moisés nunca va a entrar a la tierra prometida. Va a morir del otro lado del Jordán, de lo que hoy es Jordania, y antes de entrar a la tierra prometida, que hoy es Israel. Así que fíjense qué curioso, cómo la relación entre Moisés y el creador tuvo momentos de ríspidos, momentos complicados donde se enojó el creador. Entonces cuando se enoja, porque tantas excusas que ponía Moisés, ya la última excusa, que es medio tartancho y que le va a costar comunicarse con todo el mundo. Bueno, y ahí el creador se enoja y en definitiva, qué curioso, le dice, bueno, en esta tarea no te preocupes. Vos vas a tener el mando, pero la voz va a ser de tu hermano Aarón. Moisés tenía un hermano 3 años más grande, que era Aarón. Así que Moisés en ese momento tenía 80 años y Aarón tenía 83. Así que le dice que se quede tranquilo, que esa última excusa que puso Moisés de que no iba a poder expresarse, que se quede tranquilo porque él le va a poner las palabras que el creador le va a poner en la boca a Moisés. Le discutía a Dios, Moisés, le ponía excusa a Dios. Y bueno, y esas palabras se las va a dar a Aarón, y Aarón, que es el hermano más grande de Moisés. Yo no, Dios, yo no. Qué curioso, ¿no? Trata de sacarse la responsabilidad. 80 años también hay que decir. Bueno, ya no estoy miren, en facultad. acá hay un pasaje bien complicado que lo voy a saltear expresamente, pero muchos dirán, bueno, pero te estás olvidando un pasaje importante. Y es que después de esta charla, cuando ya Moisés va a emprender el camino, de alguna manera el creador advierte que Moisés no cumplía con el pacto. ¿Se acuerdan el pacto que había celebrado Abraham con el creador, donde se circuncidó? Sí. Ese pacto de la bueno, no lo tenía. Entonces parece que iba a arremeter el creador contra Moisés para matarlo, y ahí Séfora, que lo acompañó, Sípora, con los hijos. Recuerden, tenía 2 hijos, Moshe. El primero era Gersón. Recuerden que ese nombre tenía que ver con que éramos extranjeros. ¿Te acordás que te llamó la atención, Pirucho? Y el otro... y bueno, y acá lo concreto es que cuando aparece, lo va a matar el creador a Moisés por no tener este pacto, por no haber cumplido con el pacto. Claro. Ahí se adelanta Séfora, Sípora, y le corta con un pedernal, como un cuchillo de piedra, le corta el prepucio a su hijo, a Gersón, y
no lo dice textualmente porque es muy cuidadosa la Torá en hablar de los genitales. Dice que con eso, con el pedazo de prepucio ensangrentado, lo sacudió a Moisés. Como que de alguna manera ese acto equivale a la circuncisión. Según dice, Moisés nació circuncidado, curiosamente, pero necesitó este acto formal de la sangre del prepucio de su hijo para que de alguna manera quede vendría a ser ese trámite fundamental, que era haber cumplido con el pacto. Así que bueno, ese es un detalle, no es menor, porque está en la Torá, no lo quería saltear del todo, podríamos volver porque es bien complejo, ¿no? Pero esto tiene que ver también con la antigüedad, con lo que en la antigüedad tenía que ver los pactos de sangre. Y los antiguos pactos. Los pactos de sangre tenían un valor que para nosotros hoy es absurdo, no lo entendemos, pero en la antigüedad los hombres antiguos sellaban los pactos con sangre, y imagínense este pacto que selló el pueblo hebreo con el único Dios, con su Dios, fue a través de el prepucio de su pene, los hombres. Claro. ¿Qué tal? Qué interesante, ¿no? Y hasta el día de hoy se conserva esa costumbre. Incluso los musulmanes también circuncidan a sus hijos siguiendo la tradición. ¿También? Sí, claro, recuerden que los musulmanes tienen la misma raíz, Abraham. Claro. Así que los musulmanes y anteriormente los cristianos. Los cristianos dejaron esta práctica de la circuncisión. Pero eso tiene que ver con temas más complejos que algún día abordaremos, que tiene que ver con la necesidad de diferenciarse en la antigüedad los primeros cristianos de los hebreos. Claro. Y esta necesidad surgía de la alianza que se fue tejiendo entre los cristianos y los romanos. Esa alianza llevó de alguna manera a que los primeros cristianos, cuando digo primero son 2 siglos, o sea, 200 años pasaron, se vayan separando, se vayan distanciando y acercándose más a los romanos, a lo que era el final del Imperio Romano, disociarse de la decadencia. Exactamente, como cualquier grupo que se separaría, ¿no? Claro. De un grupo originario. Pero bueno, volvamos al relato. Entonces ya Moisés va a Egipto. Y recuerden que dijimos que todos los que el faraón que había esclavizado de alguna manera a los hebreos mientras vivieron en Egipto había muerto. ¿Se acuerdan que dije que murieron todos los que estaban al tanto y bueno, habían pasado 40 años, imagínense. Todos los que sabían que pendía una condena en la cabeza de Moisés. Cuando vuelve Moisés a Egipto, nadie sabe de esto. O sea, ya el tiempo de alguna manera se produjo una prescripción natural del paso del tiempo, que se olvidaron. Pero tengamos presente entonces, cuando llega, se cree que el faraón, porque hay historiadores que se encargan de ver cómo coinciden los relatos bíblicos con hechos demostrables, ¿no? Bueno, el faraón, si este relato coincide con la realidad, el faraón que existía en esa época era Ramsés II. Fue el faraón cuando llega Moisés a Egipto. Miren qué interesante, y vos ya lo viste, Pirucho. Moisés llega con la tarea de convencer a sus hermanos, a los hebreos, de que el padre el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, o sea, el Dios de sus antepasados, es el que los mandó para liberarlos de la esclavitud, de ese yugo que vivían ahí en Egipto. Bueno, cuando llega se junta con los ancianos y Aarón, que es el que se va a expresar, porque recuerden las limitaciones que tenía Moisés, como si fuese un intérprete, se va a comunicar y les va a decir quién es Moisés, le va a hablar del nombre del Creador, y ahí obviamente el pueblo automáticamente entiende que este es un enviado del Dios que ellos, durante 430 años que vivieron los hebreos en Egipto, nunca dejaron de adorar a su único Dios. A su único Dios. Nunca perdieron eso, más allá que era una sociedad politeísta y que creían en el Dios del Sol. Sin embargo, estos hebreos mantuvieron fidelidad a ese Dios. La cuestión que ahí rápidamente convence a sus hermanos hebreos. Ahora le tocaba la tarea más difícil, ir a convencer a un faraón que estaba convencido, ese faraón, que él era el Dios en la tierra. Claro, no, prácticamente imposible. Bueno, tal es así que cuando aparece Abraham
cuando aparece Moisés, con Aarón, a hablar con el faraón lo primero que hace, le pregunta así sin vuelta, porque le explica, le dice, mirá, hemos venido de parte del Creador a decirte que el Creador te manda a decir que tenés que liberar a su pueblo, para que su pueblo vaya al desierto a servirle, a la tierra prometida, a servirle a ese Dios. El faraón le dijo, ¿y quién es el Creador? ¿Quién es? Claro, ¿qué más poderoso que yo? Claro. Es buena esa pregunta, porque poco tiempo claro. después iba a saber quién era ese Creador. Porque ¿quién es que manda a este pueblo? Y exactamente, un pueblo que le generaba mucha riqueza al faraón. Y yo soy el más poderoso. Exactamente. La cuestión que lo saca zumbando, le dice que no, bajo ningún punto de vista. Y de alguna manera ahí ya le adelanta Aarón en sus palabras, pero la idea de que le mandaba decir, ya había una amenaza. De alguna manera ya el Creador le decía que si no vas a dejar salir a mi pueblo, lo vas a pagar con tus primogénitos. Ya le adelanta de alguna manera. Pero bueno, el faraón ya era una idea, el Creador ya le había adelantado a Moisés de que lo iba a hacer cada vez más duro al faraón. O sea, Dios iba a interceder para que el faraón, además de sentirse que es Dios en la tierra, además lo va a hacer más duro todavía. Porque ¿cuál era la intención del Creador? Eso está todo plasmado en la Torá, en la Biblia. La intención del Creador era evidenciar no solo al pueblo de Israel, a su pueblo elegido para transmitir los valores, la palabra, ya vamos a ver por qué lo elige el Creador a Israel, a su pueblo. ¿Por qué lo elige como pueblo? ¿Para qué? Para una función determinada. No porque sea el mejor ni considere que es mejor entre los otros, sino porque va a asumir su palabra, ¿no? Lo que vendría a ser sus mandatos. Pero esto ya vamos a llegar. Volviendo a la actitud, esto lo cierra completamente al faraón y ya todos más o menos conocen el relato, ¿no? De cuando van a comenzar las plagas, de alguna manera. Es interesante, pero de alguna manera el Creador le va a ir imponiendo una suma de 10 plagas que cada una sería suficiente si el faraón hubiese sido una persona racional, una persona normal. Ya estaba completamente convencido. Se hubiese convencido ante la primera, que ya vamos a contar un poquito, pero todos más o menos conocen el relato de las 10 plagas, lo duro, lo terco que fue el faraón. Si alguno vio alguna película o recuerda alguna lectura, cada vez iba endureciendo más, aunque veía la evidencia que con cada plaga estaba manifestado la ira, el deseo del Creador de que libere a su pueblo. El faraón se va a ir endureciendo cada vez más ante las pretensiones. Pero este camino es un camino para abrir los ojos también ante los egipcios. Si hubiesen abierto los ojos los egipcios, hubiesen advertido que su faraón no tenía nada de Dios, no podía ser Dios en la tierra porque su faraón no los protegía ante estas calamidades naturales. Imagínense a las personas en la antigüedad ver que se sucedían estas calamidades. Primero que se convertía el agua en sangre, las ranas, los piojos, la mortandad de los animales, así sucesivamente, no acepta ninguna. El último castigo que ya es definitivo, va a ser la muerte de los primogénitos. Hasta ese hecho, el faraón no se va a rendir, se va a ir volviendo cada vez más duro. Solo tuvo que suceder esto, la amenaza de que van a morir todos los primogénitos, no solo del faraón, sino de todas las personas y de todos los animales. ¿Quiénes son los únicos que se salvan? Los hebreos. Que hay todo un relato bíblico de cómo se salvan. Con la sangre de un cordero tenían que marcar las casas de los hebreos para que cuando pase el ángel que va a ir matando a los primogénitos, no mate a los primogénitos hebreos. De ahí fíjense. Viene la metáfora, digamos, la famosa sangre de cordero. Digamos. Exactamente. Un montón de metáforas viene de estos relatos.
Pero volviendo a esta situación en la que hasta que no comienza la condena de la muerte de los primogénitos, el faraón no se va a rendir. Este es un relato interesante porque es minucioso en la Torá. Acá lo generalizamos porque es muy conocido. Sigamos avanzando. ¿Qué pasa una vez que ya está el faraón ya vencido completamente? Dicen que todo el mundo lloraba en Egipto, lloraba la muerte de los primogénitos, era una desgracia. Recién ahí el faraón ya era un designio de Dios que se mantenga duro hasta ese momento. Ahí se afloja y le dice, váyanse de acá. O sea, prácticamente los echa, dice, váyanse cuanto antes de acá, no quiero saber nada con ustedes. Y el faraón toma la decisión de echarlos a los hebreos de Egipto. ¿En qué condiciones se van a ir los hebreos de Egipto? Ya más o menos se habían organizado. De un acto de terquedad dice, no se van porque ustedes quieren, se van porque yo los echo. Exactamente. Así es, siempre es una... Pero miren qué interesante acá esta lucha, ¿no? Del verdadero Dios, cuando le dice, es el creador. ¿Quién es el creador? Bueno, acá está claro que queda quién es el creador. El pueblo hebreo, imagínense la fuerza, la fe que tenía en Moisés, en Aarón y en su Dios que lo iba a liberar. Solo con una fe enorme podía salir ese pueblo que vivía, pongamos entre comillas, una relativa calma, porque comida no le faltaba, porque vivían en su comunidad, más allá de la dura situación, pero sabemos que el ser humano a lo largo de la historia se ha acostumbrado a situaciones esclavizantes y terribles, pero este pueblo, en base a su fe en ese creador, en la promesa que le había hecho a Abraham, recuerden, de la tierra donde emana leche y miel, entonces se anima a ese pueblo a seguirlo, a Moisés, a lo desconocido, ¿no? Porque este pueblo nunca se había movido de Egipto. Imagínense lo que significaba para ellos salir de Egipto, de esa falsa comodidad, o como quieran, esa situación, como se dice ahora, de comodidad, ¿no? Claro, tenía la reproducción material asegurada, tenía donde dormir, donde comer, pero estaba sojugado porque no lo dejaban ganar nada, porque todo lo que ganaba era... No tenían libertad. No tenían libertad. El faraón disponía del cuerpo, claro, de estos hebreos, ya sea para trabajar, claro, o para esquilmarle los impuestos. La cuestión que cuando van a salir, no salen sin nada. Salen, recuerden a Abraham en el relato también, cuando Abraham sale de Egipto, que tal vez lo hicimos un poco rápido y es difícil a veces volver, pero también Abraham estuvo en Egipto con Sarai, que claro, la hizo pasar a Sarai como si fuese su hermana, cosa que era su media hermana, pero ahí no dice que es su marido, que es su hermana, para que no lo maten a Moisés. Bueno, y cuando el faraón en ese momento se entera que Sarai era la mujer de Moisés, de Abraham, lo deja que se vayan de Egipto. Esto había pasado muchas generaciones antes, pero le deja que se vaya con toda la fortuna, con la riqueza que había generado. Bueno, en este caso va a dejar que se vaya el pueblo hebreo de Egipto y va a permitir que se lleven oro, que se lleven joyas, que se lleven todo eso. Va a permitir, de alguna manera, eso era como una especie de compensación por los años de esclavitud, por todo lo que les había sacado, les permite que se vayan con estas joyas, con y aparte curado de espanto por las 10 plagas, digamos. Ya, váyanse. Ya, llévense todo, no quiero nada, no lo quiero ver más a ustedes. Exactamente. Y así es como logra, en primer término, logra la venia para salir. Recordemos y ya acabamos cerrando este programa, esta parte del programa, recordando que ¿cuántos hebreos salieron según la Torá? Recuerden que hay un número exacto, habla de 600.000 hombres, sin contar niños ni mujeres. Contando niños y mujeres se calcula que pueden haber sido entre 2 millones y 3 millones de personas. Eso es lo que figura en la Torá. Sin duda alguna falla en la escritura después de tantos siglos parece que hubo, porque no podía ser materialmente tanta gente. Imagínense esa cantidad de gente moviéndose en el desierto. Además, las dimensiones no son tan grandes como algunos imaginarán. Recordá que cuando yo te decía que desde el Cairo a Tel Aviv hay 400 kilómetros, o sea, claro, no tenemos que perder las dimensiones, las distancias. Pero bueno, acá damos un impas. Entonces este pueblo hebreo
Egipto, los hijos de Israel van a poder salir, después de 430 años de vivir en Egipto, van a salir con sus animales, van a salir con sus bienes, con todo lo que se podía llevar. El oro que se pudieron llevar y las joyas que le entregaron los egipcios voluntariamente para que se vayan tranquilos, sin rencor, después de haberlos explotado muchísimos años. Hasta ahí llegamos con el relato. Va a venir la parte bien interesante. Buenísimo, cuando comienzan a transitar por el desierto. Todavía acá falta un hecho fundamental, que es que el faraón, así como los deja salir, en un momento se arrepiente el faraón. Claro, sí, cuando los deja salir y ya el pueblo hebreo cree que de alguna manera igual iban con ciertas dudas, ¿no? Iban saliendo con ciertas dudas, pensando qué raro que nos deje salir así de simple. Bueno, el faraón se arrepiente y manda inmediatamente a sus fuerzas a perseguirlos para no permitirles que se vayan. Ahí ponemos un punto en Morayá. Aquellos que tienen inquietudes sigan leyendo o vean de qué se trata, porque el relato es fascinante. Es fascinante. Y ahora, como es fascinante también un poco lo que hacemos en Morayá, que es un análisis, pero también instrumentar de alguna manera algunas, valga la redundancia, algunas herramientas que permitan comprender la realidad de la política internacional que hoy estamos viendo. Fíjense, pasó una semana más. Recuerden, arrancamos con un tratado de paz. Seguimos con un memorándum de entendimiento que desde el primer día se violó el memorándum de entendimiento. Estamos hablando del conflicto de Medio Oriente, ¿no? Estamos hablando, después pasó todo el mundial. El primer día se rompió. ¿Se acuerdan que yo les dije que de alguna manera tenía mucha presión Trump? Porque estas son personas, no son dioses, que toman decisiones sabiendo también en el caso de Trump que vienen las elecciones y que le perjudica muchísimo a cualquier candidato en Estados Unidos que el combustible se dispare. Con lo cual, fíjense ya la situación de debilidad que Trump muchas veces disimula con esa actitud soberbia, altanera de ser el hombre más poderoso de la tierra, sin duda. No necesita ser el faraón con el manejo de la Fuerza Armada y del poder económico que tiene Estados Unidos. Ya saben que es para temer. La cuestión que hasta el día de hoy seguimos en la misma situación. Los iraníes tienen de alguna manera el control porque no se pudo, el estrecho de Hormuz sigue cerrado o semicerrado. O sea que no se logró, ese es el talón de Aquiles que logró encontrarle Irán al mundo entero, porque sabe que por ahí pasa el 20% del petróleo a nivel mundial y que eso maneja el mercado del combustible, de la energía, y eso es algo estratégico. Así que hasta el día de hoy sigue de alguna manera Irán viendo si con Omán, que es otro país que comparte la ribera del estrecho, pero si van a ponerse de acuerdo, la situación sigue igual. Sigue Estados Unidos cada tanto bombardeando, también Irán sigue bombardeando a los aliados de Estados Unidos, que son muchísimos, comenzando por Qatar, Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos. Todos esos son aliados y tienen base de Estados Unidos en el Medio Oriente, a las que ataca Irán, que le mandan misiles. En Irán no sigue todo igual, tienen una crisis económica terrible, sumado a crisis hídrica. Realmente tiene una situación, pero al no ser una democracia, no le importa, porque el sufrimiento lo carga la mayoría del pueblo, pero no es la mayoría del pueblo la que maneja el gobierno en Irán, lo maneja un grupo que son las fuerzas revolucionarias, que son las que sustentaron a esta dictadura de los ayatolá en Irán desde el año 79, y que esta guardia revolucionaria son ellos los que detentan el poder, son ellos entre su gente los que distribuyen la riqueza, que no les falte comida, que no les falte seguridad, etcétera. Así que un país que es una dictadura tiene más posibilidades de sobrevivir a situaciones terribles, incluso de hambruna generalizada, porque a los jefes no les falta comida. Claro. Y a los guardianes de la revolución tampoco. Así que esa es la situación. Ahora veamos algo positivo. Israel
con el Líbano, siguen avanzando en el tratado. Ese sí es un tratado, en principio, un tratado de paz. Claro, que tiene una seriedad y tiene una seriedad, proyección tiene para una ser cumplida. Claro. Igual tiene algunas situaciones problemáticas, porque Hezbollah, que es este grupo terrorista financiado por los iraníes, este grupo chií dentro del Líbano, son los que manejan la soberanía, porque tienen más poder que el ejército regular del Líbano, con lo cual es inquietante, porque el líder de Hezbollah ha amenazado, ha dicho que el presidente del Líbano, que está llevando a cabo las tratativas de paz con el Estado de Israel, no tiene ninguna autoridad, lo que está haciendo está dividiendo, o sea, lo desautoriza. Y recuerden que ellos son los que tienen el poder militar, con lo cual hay sombras, pero sigue avanzando. Por lo pronto se redujo muchísimo los ataques. Israel ataca nada más, como siempre, cuando identifica el movimiento de Hezbollah en el sur del Líbano, pero nunca ataca nada más. Y por otra parte, ya se están llevando a cabo pruebas piloto en el que el ejército libanés, el ejército regular, toma el control de zonas que los israelíes le van cediendo al ejército regular del Líbano para que no se meta Hezbollah. Así que eso sigue, pero acá hagamos un punto, eso en Medio Oriente, pero tengamos en cuenta que estos días, no sé, Salvador, vos que sos más joven, Pirucho no lo dudo, saben que hubo una situación muy complicada en Ceuta. Sí. Bueno, salió en todos lados. Fíjense que salió en todos lados. Para aquellos que no saben, bueno, yo tuve la posibilidad de vivir 4 años en España y sé muy bien lo que es Ceuta, pero para aquellos que no saben, Ceuta es primero que está geográficamente en el norte de África, y es una posesión que los españoles tienen hace más de 400 años, que forma parte de la historia del reinado de los portugueses y muchas cosas más que no vienen al caso. Pero lo que sí viene al caso, algo interesante, fíjense, en España la izquierda retrógrada, que es la que representa al gobierno de Sánchez, que es la que viene sumando un cúmulo de errores que han ocasionado unos daños enormes a España, que ha generado que España hoy esté cuestionada no solo en Europa, sino en el mundo entero, por la falta de credibilidad, por la corrupción, por las alianzas extremas que el gobierno de España llevó a cabo, porque el gobierno de España, para poder formar gobierno en un sistema parlamentario, se alió a lo más despreciable de la sociedad española, que eran los etarras, o sea, los grupos terroristas de ETA. Es una izquierda extremista. Eran el partido Podemos, que apoyaba a la dictadura de Maduro en Venezuela. Bueno, esta izquierda le ha echado la culpa de todo lo que aconteció en Ceuta, que fue esta invasión, entre comillas, de entre 50 y 60 mil marroquíes, el 99% hombres, algunas mujeres aisladas, pero el 99% jóvenes, hombres jóvenes, que se metieron al territorio de Ceuta. Fíjense qué interesante. No tardaron en echar la culpa, que esto pasó porque el sionismo internacional, o sea, Israel es responsable. Así como Israel es responsable que Messi le haya ganado a Egipto el partido 3-2, también siempre el sionismo Israel para echarle la culpa, es responsable de esto que pasó. Fíjense. El otro día y le dije, me quedé sin agua y dije el sionismo internacional. Quiero que lo tengan en cuenta, y con esto vamos terminando. Dale, cómo vamos, Salvador y todos los que nos escuchan, tengan presente cómo recurrentemente de todo lo que no pueden hacerse cargo, y hacerse cargo o decir quiénes son los verdaderos responsables, se le echa la culpa al sionismo internacional. Los argentinos nos acusaron de racista, un país racista. A los israelíes, que es la única democracia en Medio Oriente donde las mujeres y los árabes, tanto mujeres como hombres, tienen derechos plenos, es el país que se acusa de apartheid, se acusa de genocidio, se acusa de un montón de cosas que son acusaciones que nunca se pueden demostrar fehacientemente, por eso quedan en la acusación, como la acusación que Argentina es racista, y la misma acusación ahora de algunos españoles, o de muchos españoles, que dicen que lo que pasó en Ceuta fue influido por el sionismo internacional.
Así que tengan presente cómo se simplifica a veces de una forma tan miserable, en vez de encontrar a los verdaderos responsables, que ya se sabe quiénes son los verdaderos responsables. Son las mafias que se enriquecen. Y lamentablemente mucha gente le da bola a eso. Mucha gente asiente. Desde la ignorancia y desde los prejuicios. Volvemos siempre a lo mismo. Algo que desde Morayá y desde perros callejeros tratan de perros guardianes. Digo perro callejero porque qué mejor perro guardián que un perro callejero que sabe lo que es valorar a su amo, ¿no? Al quien le da de comer. Bueno, los perros guardianes y Morayá de alguna manera hacen esta contribución, ¿no? De abrir los ojos y no enriquecernos, no seguir con la ignorancia y los prejuicios, tratar de avanzar un poquito y tener más conocimiento y tratar de dejar de lado los prejuicios. Excelente cierre, doctor Chalkov. Muchas gracias. Buenísimo el programa de hoy, la verdad, el Morayá de hoy, así que lo saludamos y muchas gracias. Y le agradecemos este espacio. Nos vemos el próximo martes. Si todo sale bien. Y mañana también tenemos programa nosotros, pero bueno. Chao, amigos. Gente, nos vamos, chao. Lo dejamos con la tandita. Puro rock, puro amor.